Vamos a continuar con el libro de Génesis, capítulo 19. Estábamos considerando la experiencia de Lot y la visita que él recibió estando allí en Sodoma, y habíamos visto el contraste entre su vida, su familia y la vida y la familia de Abraham. Y habíamos dicho acerca de esta experiencia que nos relata la palabra de Dios, que aquí vemos dos tipos de creyentes, los dos justos, pero uno es de fe y el otro no. Uno tomó la elección correcta y otro una elección equivocada. Y vamos a retomar nuestra porción en el capítulo 19 y el versículo 27. Génesis 19 y el verso 27, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Ya habíamos leído estos versículos finales acerca de lo que aconteció con esta familia. Habíamos dicho y estuvimos viendo algunos puntos que nos muestran el error en la vida de Lot al tomar decisiones. Y muchas veces se toma esta porción y se crea un conflicto en la mente de los creyentes. La salvación es por obra o por fe. Habíamos dicho ya que Lot es justo, pero él no ejercita la fe. Hoy hay muchos salvos de esta misma forma. Son justos y no ejercitan la fe. Muchos otros sostienen, basándose en esta porción, dice, bueno, los creyentes no tienen que involucrarse en nada que tenga que ver con el mundo. Hace muy poco se convirtió una señora que nadie conocía, a qué se dedicaba, creímos que era una abogada común, y resulta ser que pertenece a la Suprema Corte de Justicia. Y ella se convirtió, y ahora está congregándose en una asamblea de la gracia. Y si uno toma este pasaje como algunos interpretan, y lo critican a Lot por el lugar de preeminencia que tenía, ¿qué le vamos a decir a esta hermana? El problema no es el lugar, sino vivir sin fe, creer que dependemos de los hombres. Uno puede ocupar un lugar siempre dependiendo de nuestro Dios. Muchos santos han visto coartadas sus carreras, sus deseos y la posibilidad de ser útiles al plan de Dios por malinterpretar la Escritura. No hay nada malo si usted no es llamado a ser un predicador. Lo mejor que nos puede pasar es ser predicadores del Evangelio, pero si no tenemos ese llamado, entonces vamos a preparar nuestra vida para ser útiles al plan de Dios. Sea lo que sea donde Dios nos va a poner, siempre vamos a depender de nuestro Dios. No hay otra forma, no hay otra forma. Por ahí estamos en un lugar de eminencia, pero con un corazón rendido a nuestro Dios.
Y por ahí estamos en un lugar muy humilde, en medio del campo, y somos bien rebeldes. Así que eso no tiene nada que ver, depende de nuestra actitud hacia nuestro Dios. Vemos la actitud de Abraham. Él tenía un corazón cercano al corazón de Dios. Él vivía en una comunión, así como la vida de los fieles al día de hoy. En el Evangelio de Juan, capítulo 15 y el verso 15, vemos un precioso cuadro de lo que es la vida de comunión. Y habíamos leído ya en Hebreos, capítulo 11 y el versículo 8 al 16, acerca de los pasos de fe de Abraham. Vemos el final de esta familia. No encontramos detalles de cuándo partió Lot, ni qué edad tenía. Es como que el tema se diluye. Muy distinto a lo que encontramos acerca de la vida de los hombres y mujeres de fe. Muy distinto. Se está escribiendo aún el día de hoy nuestra historia. Todos los hijos de Dios tenemos este privilegio. Lo importante es que nuestra vida sea una vida de dependencia de nuestro Dios, que realmente abracemos la fe. Y no importa el lugar donde vamos a estar, sino ser realmente útiles. Aquí vemos sus hijas totalmente pervertidas en el ambiente que ellas fueron creadas, toman esta decisión y van a nacer 2 niños, de los cuales van a descender 2 pueblos que van a ser enemigos de Israel. Enemigos de Israel. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, hay una porción que todos conocemos seguramente. Vamos a leer Lucas capítulo 15 y el versículo 15. Y dice así esta porción hablando de el hijo pródigo. Lucas 15 y el verso 15 hablando de la actitud de este joven. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Otra versión dice se unió y otra versión dice se apegó. Y nos da la idea de depender de hombres. Depender de hombres, ahí está el verdadero fracaso. Porque sea cual sea el lugar que ocupamos, y muchas veces, como dije, llegamos al Evangelio ya ocupando esos lugares. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué consejo le vamos a dar? Bueno, que aprenda a depender totalmente de nuestro Dios. Esa es la forma de la fe. Israel muchas veces fracasó. En 2 de Crónicas, capítulo 32, encontramos unas de esas veces. Esta vamos a leer y la otra le voy a dar el dato para que anote. 2 de Crónicas, capítulo 32 y el versículo 8. Dios así le instruyó a Judá. Y dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Otra porción muy interesante, Isaías. Vamos a leer Isaías 31. Isaías 31 y el versículo 3. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Hombres son. Jeremías 17 y el versículo 5. También Dios habló acerca de
cuando su pueblo confía en el brazo del hombre. Nos apoyamos en el hombre. Y como dije, todo es una cuestión de visión, Sea donde sea que nuestro Dios nos puso, nosotros sabemos que siempre dependemos del deseo y de la voluntad de nuestro Dios. Y tenemos que tener esa visión, no dependemos de los hombres, pero tampoco nos vamos a meter en un convento, porque cuando se malinterpreta la Escritura sellada, entonces crea un conflicto. Justamente escuchábamos hace un momento, la ley trae una perturbación, y cuando la palabra de Dios no se interpreta correctamente, también trae una perturbación y un perjuicio al pueblo de Dios. Filipenses capítulo 4, vamos a consultarle al apóstol Pablo. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener presente? Filipenses capítulo 4 y el versículo 19. ¿Quién es el que sustenta al pueblo de Dios? Bueno, aquí encontramos la respuesta. Filipenses 4 y el verso 19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir. Él tiene su forma, muchas veces de forma milagrosa, y otras veces va a utilizar personas. Tampoco vamos a entrar en un fanatismo esotérico, pensando que va a venir algo extraño. Se recuerda en el libro Los Hechos, cuando el apóstol Pablo estuvo en aquel gran naufragio. Bueno, vamos a leer un par de versículos para luego avanzar. Hechos capítulo 27 y el verso 23. Él está hablando su experiencia en medio de aquella circunstancia tremenda que le tocó vivir. Y dice, hablando de la fidelidad de nuestro Dios, porque esta noche, verso 23 del capítulo 27 de los Hechos, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y note el verso que sigue. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Bueno, si usted ha tenido experiencia en lo que es el ambiente militar, seguramente va a entender de qué estoy hablando. Los espacios que no abarca la tropa propia, la abarca el enemigo. Y el Evangelio ha ido retrocediendo por todos lados por causa de la mala enseñanza. Vuelvo a repetir, si usted ha sido llamado a predicar, vamos a predicar la palabra. Pero si no, estudie y prepárese y rinda su vida al Señor donde el Señor lo ponga. Como decía un hermano, qué bueno tener hermanos preparados, dispuestos a colaborar con la obra del Señor y no tener que estar dependiendo de los incrédulos. Pero muchas veces no se enseña así. Hay una mala interpretación. Bueno, vemos aquí lo que le aconteció a Lot. Nos habla de un tremendo fracaso. Como dije, no solo su mala elección, sino su total falta de fe. Él no le consultó al Señor y nunca dependió de la voluntad del Señor. Él tiene en su multiforme gracia la forma con que va a bendecirnos y va también a usar nuestra vida. En distintos lugares, ¿no? Nosotros no sabemos la forma de Dios.
Pero gracias al Señor si entendemos lo que es la gracia de Dios para nuestra vida. Volvemos a nuestra porción. Génesis capítulo 20. De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hiciese esto? Bueno, aquí vemos otra experiencia. Dios lo lleva a Abraham a otra prueba. Él ahora cambia de lugar, cambia la experiencia, y a pesar de la edad que él tiene, esta es una amarga experiencia. Un impío le llama la atención. Eso realmente es vergonzoso. Pero Dios muchas veces permite así también para enseñarnos. Pasamos esa amarga experiencia. Nosotros le tenemos que enseñar y el otro nos termina retando. Bueno, así le pasó a Abraham. Él va a ir a esta ciudad donde viven los filisteos. Ellos no son de Canaán, sino descendientes de Cam y enemigos de Dios y de su propósito. Ellos viven en ese lugar, los filisteos son usurpadores, y nos habla de los religiosos, y muy en especial identificados con el catolicismo romano. Son unos verdaderos impostores. Si usted tiene oportunidad de leer, cuando devolvieron el arca a Israel, las cosas que pusieron dentro creyendo que iban a agradar a Dios, así ese tipo de locura es propia de los filisteos. Y así es el religioso que no tiene ningún temor de Dios. Piensa que a Dios le va a agradar toda su locura, sus cosas irracionales que le quiere ofrecer. Ellos le ofrecieron ratones, dicen. Y así el religioso cree que le va a ofrecer a Dios una imagen, una estatua, y que Dios va a estar contento con eso. De eso habla los filisteos. Ellos son simplemente unos impostores. Abraham entró a esta tierra y encontramos este nombre, Abimelech. Significa mi padre es rey. Abimelech es el título de los reyes filisteos. De la misma manera que en Roma existían los Césares y en Alemania los Kaiser. Cuando alguien habla de un rey de Alemania, se refiere al Kaiser fulano. Aquí encontramos a Abimelech. Y nos llama la atención el deseo de este rey. Como dije, nos habla del rey de los religiosos. ¿Y a quién le echó el ojo? Así como decimos acá en Argentina.
¿A quién le echó el ojo? A Sara. ¿Y qué tenía de Sara en particular? Una mujer de más de 90 años. Es llamativo, ¿eh? Bueno, así es la gracia de Dios, es tan atractiva. El religioso enseguida quiere echar mano de la gracia, pero no quiere dejar de ser un religioso. Ahí está el problema. Ya Abraham había tenido un episodio similar y justamente cuando se trató del faraón, capítulo 12, para los que anotaron, del versículo 11 al 18. Y otra vez en ese capítulo Dios intervino. Y aquí también Dios va a intervenir, porque Dios cuida a Sara. Dios cuida la gracia, por eso llegó hasta este tiempo, esta enseñanza, porque Dios la cuida. Como veíamos en el capítulo anterior, la actitud de Lot de querer cuidar las cosas santas y dejar su familia. Bueno, ese es un verdadero fracaso, porque Dios cuida sus Saras. Él cuida todo lo que Él preparó, lo cuida Él, porque si lo tuviéramos que cuidar nosotros ya no estaría nada aquí. Aquí vemos este cuadro, tanto el faraón como Abimelech, ellos quieren echar mano de Sara, pero los dos nos muestran un cuadro del ser humano sin fe. Se quiere apropiar de la gracia. Así, el hombre natural, caído, quiere aprovechar y usar la gracia de Dios. Pero sin fe es imposible. Y ahora vemos al religioso también. Dice, envió y tomó a Sara. Pero no es de fe. Entonces va a fracasar y va a traer juicio. Dice en el versículo 3 y 4 que recién habíamos leído. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Dios va a intervenir y tomar la gracia sin fe, eso va a traer juicio. Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 14 y el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Al religioso le parece que está muy bien utilizar la gracia de Dios, viviendo una vida sin ser renacido, porque de eso hablan también los filisteos. Ellos pretenden vivir en Canaán, pero su origen no es de Canaán. Y así también el religioso, no es renacido, usa Biblia y quiere apropiar de la gracia. Y eso es una burla, y eso va a terminar mal. Habíamos visto ya en otra ocasión de qué nos hablan los caminos en la Biblia. Habla de la forma de vida. Y hay caminos, como leemos aquí, que parecen, dice, derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas cosas podríamos considerar, conociendo lo que dice en los evangelios. El verdadero camino es el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Los religiosos se preguntan, ¿cuál es la verdad? La verdad es una persona, Jesucristo. Y eso es lo único que tiene que abrazar. Proverbio capítulo 16. Proverbio 16. Y en el verso 25 encontramos nuevamente la misma expresión. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Vemos aquí en este cuadro, Dios interviene y gracias al Señor por su fidelidad. Por eso también trae descanso
a cada uno de los que trabajamos en el Evangelio de la Gracia. No solo que no cuidamos nuestra salvación como interpretan los que no tienen doctrina, sino que tampoco tenemos que desvivirnos ni fanatizarnos, porque Dios va a cuidar su gracia. Hay tantas cosas desagradables que han pasado en estos últimos años por hermanos que pretenden defender la doctrina. Pero ¿por qué mejor no dejamos que nuestro Dios, Él sabe lo que hace? A veces quedamos como en el libro de los jueces, di shibolet, y si no, te vamos a cortar el cuello. Esas cosas no traen gloria a nuestro Dios. Mejor dejamos que Él se encargue de cuidar. Nuestra parte es predicar la palabra como corresponde y confiar en la fidelidad de nuestro Dios. No entrar en ningún tipo de guerra innecesaria. Ningún tipo de guerra innecesaria. Aquí vemos cómo Dios intervino y vemos la experiencia de Abraham también, corregido por un religioso. ¡Qué vergüenza! Y a veces también nosotros pasamos así esa experiencia. Tratamos de vivir una vida acomodándonos a las circunstancias. Bueno, y aquí vemos el resultado. Y otra cosa que vamos a ver aquí en la vida de Abraham, dice el versículo, podemos leer desde el versículo 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Estamos viendo las experiencias de Abraham. Vimos cómo Dios empezó a tratar con este varón, cómo él fue llamado, luego pasó experiencia, tuvo fracasos, nuevamente Dios le fue acompañando, le fue llevando, igual que hace con cada uno de nosotros. Y ahora vemos aquí nuevas enseñanzas y nuevo aprendizaje. Y aquí él va a estar en una experiencia que muchas veces nosotros también vamos a pasar. Note el versículo que acabamos de leer. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a su sierva, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Todavía no nació el hijo de la promesa, pero Abraham tiene que orar por la necesidad de otro. Y muchas veces va a ocurrir así también en nuestra vida. Todavía no hemos recibido el milagro que estamos esperando, pero vamos a orar por el milagro de otro. Y para eso necesitamos solamente aplicar fe. No vaya a razonar, no vaya a dejar que el enemigo le diga: vos vas a orar por un trabajo para el otro y vos estás desempleado hace meses. No, porque muchas veces vamos a pasar esa experiencia también. Bueno, así fue probado Abraham. Dios preparó esta experiencia y también él tuvo su victoria. Y así también nosotros. 1 Corintios, para los que anotan, capítulo 13 y el verso 9. Pablo dice: en parte conocemos, en parte profetizamos. Eso hace la vida de fe. No todas las cosas todavía las experimentamos, pero creemos en lo que dice la palabra de Dios. No razonamos mirando nuestra realidad, sino lo que la palabra de Dios declara.
Una y otra vez vamos a ser probados en esa área también. Y dice, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Bueno, pero note cómo sigue el primer versículo del capítulo 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hija que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Bueno, aquí vemos el resultado de la promesa de Dios, vemos el cumplimiento. Llegó ese día, así también está establecido un día para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Nuestra parte es creer, simplemente, y esperar, y aceptar el trato de Dios. Aquí lo vemos a Abraham tratado por Dios. Este hombre que había creído, que había salido de su lugar, que tuvo su experiencia, también tuvo su fracaso. Él intentó ayudar a Dios, deseaba un heredero y nació Ismael. Y como siempre decimos, no le vamos a criticar a Abraham porque nosotros somos iguales, o tal vez peores aún, Abraham. Tanto le debemos. Él con su vida nos enseña tantas cosas a nosotros. Ahora él está totalmente sin capacidad. La palabra de Dios resalta cuál es su condición. Y hay varias partes de la Escritura donde Dios resalta la condición limitada del ser humano. Nos hace recordar de la mamá de Sansón. Dice, tú eres estéril. Qué crudo para una mujer escuchar eso. Pero gracias al Señor que no termina. Dios así también llama las cosas como son, para que realmente valoremos el poder de la fe en su gracia. A veces así también Él resalta todo el tiempo nuestras debilidades, para que realmente nos apoyemos solamente en Él. Ahora lo vemos a este anciano. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Él no tiene capacidad. Nace y dice el versículo 8, y creció el niño, y fue destetado, hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Bueno, aquí vemos en este cuadro, Isaac es tipo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús nació, ya la ley estaba en Israel. Así que vemos aquí este cuadro, Isaac nace y ¿quién está en la casa? Ismael, tipo también de la ley. Gálatas capítulo 4. Está en la escena
Esta escena está montada por nuestro Dios. Así fue, y Dios va a utilizar este cuadro para Israel y también mucho más para nosotros. Gálatas capítulo 4 y el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, así fue la promesa de Dios. Él prometió y llegó el día. Y dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así fue este cuadro. Y ahora vemos aquí este conflicto que hay en la vida de Abraham. Isaac nace en la casa de Abraham, tipo de Israel. Pero ahora ya no hay necesidad de que Ismael esté en ese lugar. Volvemos a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, verso 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por obras, sino por fe. Ahora nace este niño en este hogar. Pero como dijimos, Ismael está viviendo en aquel lugar. Y crece este niño. Y así también el Señor Jesucristo en nuestra vida. Y si realmente crece, va a haber conflicto. Gracias al Señor por ese conflicto. Porque va a haber victoria para esta familia y también para nosotros. O sea, no hay necesidad de que este niño, resultado del apuro de Abraham, siga viviendo en ese lugar. Note la actitud de Sara, la gracia. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y note lo que dice el verso 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ésta salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Varias cosas vemos aquí. En primer lugar, cómo la gracia preserva a este niño, Isaac. Él realmente, como hemos escuchado muchas veces, él es hijo de la promesa. Él nació siendo rico, totalmente rico. Y así también cada uno de nosotros, por la fe, nacemos totalmente llenos de riquezas. Esas riquezas están en Cristo. Él nació así y su madre está velando por él. Y dice, vio Sara que el hijo de Agar la egipcia se burlaba y decide que es necesario que haya una separación. Y así también, en la medida que la vida de Cristo crece y es revelada en nosotros, vamos también a aprender a hacer una separación. Si miramos con el ojo natural, parece descortés
¿Cómo puede ser que alguien esté pensando en esto? Pero aquí no estamos viendo con el ojo natural, sino con el ojo de la fe. El ojo de la fe. Dios quiere mostrar la importancia del Hijo de la promesa, el Señor Jesucristo. Volvemos a Gálatas capítulo 4 y ya vamos a finalizar, la hora se está yendo. Libro de Gálatas capítulo 4 y el versículo 28. Gálatas 4, verso 28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Dios mismo intervino para avalar las palabras de Sara. Y así también Dios interviene hasta el día de hoy para revelarnos su palabra. La importancia de poder interpretar lo que es la vida de Cristo en cada uno de nosotros y la diferencia con la ley. Convivieron ahí por un tiempo, sí, pero ya hoy no tiene ningún sentido que apliquemos así a nuestra vida. Dice el libro de Deuteronomio, hablando de la siembra en Israel, dice: no sembrarás con semilla diversa, no sea que se pierda todo, dice. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele realmente la gracia de Dios y aprender a separar. Y como dice el apóstol Pablo, la ley tiene su lugar si se usa legítimamente, nada más. No tiene otro lugar. Está aquí muchas veces entorpeciendo el desarrollo de nuestra vida espiritual. Pero gracias al Señor por su palabra que nos ilumina, que nos muestra y que nos prepara para lo mejor. Hasta aquí nomás, vamos a ir a un breve recreo. Que Dios los bendiga ricamente.